nombre es Santiago Sastre, trabajo en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y les voy a contar un poco sobre mi trabajo. Diferentes agentes tienen la capacidad de oxidar la metionina formando los productos S y R metioninsulfoxio, que van a ser reducidos específicamente por la MSRA y MSRB. Esta reacción es de suma importancia debido a que la oxidación de metioninas proteicas puede llevar a una pérdida de función y esto se va a ver incrementado en contextos de estrés oxidativo. Ambas enzimas comparten el mismo mecanismo bioquímico en la cual reconocen el sustrato, lo reducen y ellas quedan reducidas a disulfuro, el cual va a ser reducido por la vía de las tiorreoxinas. El mecanismo particular de la MSRA, que es la enzima en la cual yo me centro y de la que les voy a estar hablando, una vez que se forma el complejo de Michaelis, hay un primer intermediario sulfurano, seguido de un segundo intermediario catión-sulfonio, para luego llegar al ácido sulfénico, que es el intermediario que se detecta experimentalmente. Entonces, el objetivo de este trabajo es, mediante diversas metodologías computacionales, caracterizar los diferentes estados y poder determinar el perfil de energía libre, digamos, de todo el mecanismo, desde el complejo de Michaelis hasta el ácido sulfénico. Entonces, una vez que se une el sustrato, lo primero que se observa es que hay una disminución en la flexibilidad en las zonas adyacentes al sitio activo, principalmente esta horquilla beta. Otra propiedad que se altera asociada a la unión del sustrato es que el pKa del glutamato 52 se incrementa notoriamente. Lo cual va en línea con el hecho de que pueda estar actuando como un ácido en la catálisis. Finalmente, lo otro que estudiamos fue, el delta G de unión del sustrato a la proteína, variando el estado de protonación de algunos residuos claves en el sitio activo, observando que el complejo siempre es favorable y que todos los residuos del sitio activo contribuyen de la misma forma. Entonces, entrando un poco en lo que fue la caracterización del mecanismo, yendo al complejo de Michaelis al sulfurano, lo que observamos en esta curva, digamos, donde la coordenada distinguida es la diferencia de las distancias del enlace azufre-azufre con el enlace azufre-oxígeno, vemos que hay un primer pico, digamos, una especie de hombro en este perfil que corresponde a la primera transferencia protónica, que sería donde se encontrara el sulfurano, y luego hay un verdadero máximo que corresponde a la segunda transferencia protónica de la tirosina para finalmente formar el catión sulfonio. Es decir, con esta curva nosotros lo que estamos viendo es que el sulfurano no corresponde a un mínimo de energía libre, por lo tanto no va a ser un intermediario enzimático, y que la enzima va del complejo de Michaelis directamente al catión sulfonio. A continuación nosotros lo que hicimos fue caracterizar la dinámica del catión sulfonio, observando que hay dos aguas que se orientan bastante próximas y lo conectan con una histidina que podría estar haciendo de catalizador ácido-base. Entonces, en ese caso, hicimos un perfil de Umbrella Sampling 2D, donde en este sentido lo que estamos muestreando es el ataque del agua al catión sulfonio, y en esta otra coordenada lo que vemos es la catálisis ácido-base. Al analizar el camino de mínima energía de esta superficie, lo que vemos es que la barrera anda en el entorno de las 6 kilocalorías, es menor al paso anterior, y el producto, el ácido sulfénico generado, es, digamos, un proceso exergónico. Entonces, en suma, este estudio lo que nos permitió es descartar el sulfurano como un intermediario de la reacción y ver que para el pasaje de catión sulfonio a ácido sulfénico necesitamos catálisis ácido-base que puede llevarse a cabo por esa histidina próxima a la cisteína. Como una segunda etapa, lo que nos planteamos es ir de la etapa de ácido sulfénico a disulfuro. Bueno, en cuanto a los agradecimientos, principalmente a mis directores de tesis y a las otras personas que han ido contribuyendo al trabajo, y por supuesto a ustedes por la atención. Muchas gracias.